vamos a avanzar por aquí, ¿ya? Entonces, para iniciar la neurotransmisión en el tracto gastrointestinal, como ustedes saben, el aparato gastrointestinal se caracteriza por un elevado grado de autonomía. Existe un sistema nervioso autónomo, un sistema nervioso entérico, si ustedes quieren llamarlo, que funciona independientemente de la actividad del sistema nervioso central. Obviamente recibe influencia del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. En el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso parasimpático tiene acción de estimulación y el simpático tiene acción inhibitoria. Bueno, tiene características especiales como el sistema nervioso entérico, el plexo entérico, el plexo submucoso. Existe un gran número de neuronas intrínsecas, existe una diversidad de neurotransmisores, una gran cantidad de neurotransmisores, tanto estimulantes como inhibitorios. Del que hablamos bastante nosotros cuando avanzamos el sistema nervioso autónomo fue la acetilcolina, por ejemplo, que es un neurotransmisor que tenía acción estimulante a nivel del tracto gastrointestinal. Pero también existen otros que son inhibitorios, como por ejemplo el péptido intestinal vasoactivo, que es un neurotransmisor que produce inhibición a nivel del tracto gastrointestinal. La neurotransmisión del sistema gastrointestinal en sí, que regula o que controla la motilidad, obviamente por los diferentes neurotransmisores y estimulación del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, las secreciones, la microcirculación y la absorción. La organización funcional del sistema nervioso entérico, estas agrupaciones neuronales o ganglios que en realidad existen son de dos tipos, que ya lo han avanzado desde el primer año de histología, el plexo entérico de Auerbach y el plexo submucoso de Mengele. Cada uno tiene su función. Hacemos un repaso de lo que ya conocen. El plexo entérico se extiende a lo largo de todo el intestino, proporciona inervación a la capa motora, la capa muscular longitudinal y circular. Tiene función de inervación y secreción a nivel de las células mucosas, núcleos submucosos, ganglios entéricos, de la vesícula, del páncreas. El plexo submucoso tiene su máximo desarrollo en el intestino delgado, tiene su principal función, que es el control de secreciones, y que inerva la muscular y mucosa. ¿Qué es la muscular y mucosa esa? Bueno, ustedes que son muscular de la mucosa. Claro. Células intestinales, vasos de la submucosa, inerva vesícula, conducto cístico, colero, etc. Para poder entender cómo actúan los fármacos prokinéticos, en realidad yo les puedo asegurar que si ustedes hacen una encuesta, ustedes también hacen una encuesta a médicos, residentes y especialistas y le preguntan cómo actúa la metoclopramida, que es el fármaco que más se usa como prokinético. Yo les aseguro que el 80% les va a responder que no sabe. Se lo puedo asegurar. Pregúntenle así a su presidente, a su jefe, ¿cómo actúa con la metoclopramida? Le va a decir que es un prokinético, que estimula el tracto gastrointestinal, pero cómo actúa es algo que la mayoría de los médicos no saben. Y es uno de los fármacos que más no saben. Entonces, es muy importante que ustedes ahorita vayan entendiendo cómo es el mecanismo de acción, porque al no conocer cómo actúan los fármacos, los prokinéticos, se desconoce cuáles son las reacciones adversas y los problemas con las interacciones. Y tenemos muchos pacientes que hacen reacciones adversas, que hacen interacciones y se hacen mantenimiento. Entonces, yo les aconsejo que aprendan a buscar cómo actúan los fármacos. Para poder entender cómo actúan, primero tenemos que entender cómo es el peristático normal. Un reflejo peristático normal existe un conjunto de factores a nivel local. Lo primero que tenemos es un estímulo, llamémoslo mecánicos, si ustedes quieren, como ejemplo, porque también hay toxinas por infección o agentes químicos como los mismos fármacos. Cuando tenemos un estímulo, lo primero que ocurre es una conducción, como está en la imagen, por liberación de acetilcolina en general a nivel superior y una relajación a nivel inferior y
peristaltismo. En palabras simples. Ahora vamos a ver cómo se genera ese reflejo peristáltico. El reflejo peristáltico básico, lo primero que tenemos es un estímulo a nivel de la mucosa. Esa mucosa va a tener una distensión mecánica de la luz intestinal, ya sea por el mismo contenido o otro estímulo. ¿Y qué es lo que va a generar esto? Liberación de la 5-hidroxicristalina, serotonina. Ese es el principio básico de la contracción intestinal del peristaltismo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta serotonina o este sistema serotoninérgico? ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque, por ejemplo, nosotros decimos, ya está bien, produce contracción del intestino y el paciente, si está distendido, va a mejorar. Pero ¿por qué es importante conocer que actúa con este sistema serotoninérgico? Porque existen muchos fármacos que actúan a ese nivel. Por ejemplo, todos los neurolépticos, todos los antidepresivos actúan a ese nivel. Son inhibidores de la recaptación de serotonina. Y los prokinéticos actúan a ese mismo nivel. ¿Qué es lo que hacen? En condiciones fisiológicas normales tenemos un estímulo, tenemos activación del sistema serotoninérgico o activación de la serotonina. Esto activa neuronas aferentes intrínsecas por encima del sitio que se ha estimulado y tenemos una activación. Estas neuronas activan interneuronas, o sea, primero se activan las neuronas serotoninérgicas y esas van a activar las neuronas colinérgicas y estas neuronas estimulan neuronas motoras excitatorias y esas son las que liberan acetilcolina y sustancia P, que es la que va a generar la contracción por encima del estímulo. O sea, primero dijimos que había una contracción por liberación de acetilcolina, pero esa liberación de acetilcolina, previo a que se libere, lo que se libera primero es 5-hidroxiglutamina. ¿Ya? Sumado a eso, aquí ya tenemos una contracción superior al estímulo por neurotransmisores estimulantes como será acetilcolina, sustancia P, simultáneamente por debajo del estímulo las interneuronas colinérgicas. Esas mismas interneuronas activan neuronas motoras inibitorias como es el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Entonces existe un fenómeno de contracción, relajación y el tránsito intestinal avanza. Es de esa forma que se va a producir el peristaltismo normal. ¿Ya? Ahora, la inervación colinérgica, como saben, es abundante básicamente en el sistema nervioso parasimpático. 50% de las neuronas en los plexos submucosos, 20% de los entéricos, y ¿qué es lo que hacen? Liberan acetilcolina y la acetilcolina produce vasoconstricción, hipersecreción a nivel del tracto gastrointestinal. Bueno, eso hablamos cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, hablamos bastante. Ahora, el sistema de neurotransmisión, uno de los mediadores más abundantes de los plexos entéricos, submucosos, que tiene la acción de motilidad, secreción, llega ese agente estimulador que puede ser alimento, que puede ser un agente químico, una toxina de una bacteria. Al final, el primer paso que quiero que se acuerden es el 5-HT o el sistema serotoninérgico. ¿Ya? Este sistema, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ganar el reflejo peristáltico, se encuentra a nivel del plexo entérico. Como todo, tiene múltiples cantidades de receptores tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, si ustedes quieran. Pero lo que tenemos que acordarnos, y ya lo vamos a entender mejor cuando hablemos del fármaco prokinético y antiemético, principalmente son los estimuladores. Los estimuladores son el tipo 3 y el tipo 4. Tienen acción de estimulación. El receptor del sistema serotoninérgico del tipo 1 tiene una acción inhibitoria, libera óxido nítrico, está presente a nivel del fondo gástrico. Que nos acordemos que el sistema serotoninérgico es el que va a estimular la liberación de acetilcolina y va a estimular la contracción del peristaltismo, que los principales estimuladores son el receptor tipo 3 y tipo 4. Ya es una buena base para poder entender cómo actúan los demás prokinéticos. ¿Ya? Otro neurotransmisor que tenemos que es muy importante es la noradrenalina. La noradrenalina es de origen intrínseco, lo que es el sistema nervioso simpático. ¿Qué es lo que hace a nivel gastrointestinal? Es una acción inhibitoria a través de los receptores de tipo alfa. ¿Ya?
neurotransmisor que también tiene acción a nivel del tracto gastrointestinal es la dopamina. No existen neuronas dopaminérgicas en los plexos entéricos, pero la dopamina exógena, esa dopamina derivada del aminoácido tirosina, que ustedes conocen cómo se produce, lo que hace es lo mismo que el sistema nervioso simpático adrenérgico, inhibe la motilidad. Ahora, la sustancia P y otros péptidos carácter inhibitorio. O sea, uno de los principales inhibidores del peristaltismo es la sustancia P. Otro, vamos a ver más adelante, otro tipo de inhibidores. Otro tipo de neurotransmisores que actúan a nivel del tracto gastrointestinal son los péptidos opiáceos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la codeína? Sí. ¿Cuál era su principal efecto adverso de la codeína o el problema que podría generar en los pacientes? Estreñimiento. Estreñimiento. Estreñimiento, ¿no? Dijimos que todos los derivados opiáceos producen estreñimiento, constipación. Entonces, los péptidos opiáceos, que son estará, activa la relajación en general o produce detención o inhibición de la motilidad del tracto gastrointestinal por tres mecanismos. Uno, lo que hace es relajación general del músculo liso, el intestino delgado, del estómago y de la vesícula biliar. Esa relajación obviamente tiene su mecanismo de acción a través de la N-ciclasa y a través de inhibidores de la fosfodiesterasa. Para mí, que se acuerden que todos los péptidos opiáceos generan relajación del músculo liso suficiente. ¿Ya? O sea, todo lo que es morfina, fentanil, remifentanil, codeína, produce relajación del músculo liso. Otro inhibidor es la sustancia P, que les mencioné anteriormente. La colecitoquinina, que seguramente se acuerdan de este neurotransmisor cuando avanza la fisiología, que provoca una contracción de la vesícula biliar, provoca una contracción del fondo gástrico, que es liberado por el sistema nervioso autónomo parasimpático o de innervación colinérgica. La somatostatina es otro fármaco que produce acción inhibitoria colinérgica. Y este fármaco es muy importante porque ahora tenemos derivados análogos de la somatostatina, como por ejemplo los triotides, y ese fármaco se usa bastante en pacientes con hemorragia digestiva, ya sea varicial, incluso hemorragia digestiva de origen no varicial. Inhibe el sistema colinérgico, produce broncoconstricción y hay disminución del sangrado en el paciente. Entonces, de forma fisiológica tenemos el neurotransmisor, pero ahora ya tenemos también derivados análogos que se usan en los pacientes. ¿Ya? La notinina es un péptido sintetizado por el intestino delgado, tiene características endócrinas, lo libera las células del intestino delgado, pasa a la sangre y actúa en el cuerpo específico, y también tiene acción de estimulación tanto del esófago, del estómago, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grueso, básicamente de todo el intestino. ¿Ya? El óxido nítrico también tiene acción a nivel del tracto gastrointestinal, participa en la relajación del esófago, estómago, intestino delgado y intestino grueso. Incluso su ausencia, o sea, cuando hay pacientes que no tienen este neurotransmisor, está relacionado con enfermedades como la galaxia, que es la relajación incompleta del esófago inferior, estenosis hipertrófica del píloro y una enfermedad de Hishman, que es el megacolon congénito. ¿Ya? Ahora, entendiendo que en el tracto gastrointestinal existen factores que van a estimular y van a inhibir la motilidad gastrointestinal, que tiene una dependencia exógena del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, pero que también el mismo sistema nervioso entérico, el plexo de medio, el plexo de agua, y ese conjunto de neurotransmisores son los que regulan el tránsito gastrointestinal. Vamos a empezar a hablar de los fármacos protinéticos. ¿Cuáles son los fármacos protinéticos? Son los que mejoran el tránsito del color alimenticio. Mejoran el peristaltismo. ¿Ya? ¿Cómo pueden mejorar el peristaltismo? Aumentando la motilidad o mejorando la coordinación de la contracción. El objetivo fundamental de estos fármacos protinéticos es aliviar los síntomas digestivos debido a la alteración de la actividad motora. Trastornos de la motilidad tenemos muchísimos. Por ejemplo, lo que yo veo más frecuentemente en los pacientes de terapia intensiva son pacientes que están
en una cama, postrados, son pacientes que están polimedicados, reciben relajantes neuromusculares, reciben sedación. Entonces son pacientes que tienen un tránsito intestinal disminuido, no todos, pero una gran mayoría, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes, aparte que el principal estimulador de la contracción también es la actividad, ¿no? El paciente que está quieto tiene disminución de tránsito. Entonces, en el tipo de pacientes de terapia intensiva tenemos bastantes cuadros de pseudofunción, constipación, y en algunos pacientes mayores sí usamos profiléticos, no en todos. Aquí menciona como ejemplo enfermedad por reflujo gastroesofágico, es frecuente. Básicamente lo que tenemos es que necesita una relajación, una contracción del esfínter esofágico superior y hay un flujo retrógrado de contenido gástrico hacia el esófago. Tenemos un trastorno motor. La atalasia es otro tipo de trastorno motor que no se relaja y la pseudoobstrucción puede ser de múltiples causas, como le digo, medicamentosa, metabólica. Si el paciente tiene hipocalemia también va a tener un cuadro de pseudoobstrucción. Ahora vamos a empezar a hablar de los profiléticos. Las benzamidas sustituidas, dice Rico, ¿no? Menciona que son fármacos derivados de la oximethylbenzamida y la propranololamida. Básicamente este grupo de fármacos lo divide en dos tipos, con actividad dopaminérgica y sin actividad dopaminérgica. Estos fármacos, estos cuatro fármacos que están acá, la metoclopramida y la cisaprida son los más usados, que es de lo que vamos a hacer un poco de énfasis. La metoclopramida es el fármaco que más se usa en realidad. Ustedes lo van a usar, seguramente incluso han recibido metoclopramida en algún momento. La metoclopramida es un fármaco que favorece la transmisión polinética de músculo liso de la pared intestinal, pero esa liberación de acetilcolina en el plexo mesentérico tiene su mecanismo de acción, que lo vamos a mencionar, y esa liberación lo que genera básicamente es aumento del tono del esfínter esofágico inferior, aumento del tono de las contracciones del estómago, o sea que hay un aumento del tránsito, relaja el píloro, por lo tanto hay un buen vaciamiento gástrico en pacientes con gastroparesia diabética, que se ve bastante. El paciente diabético tiene un problema para el vaciamiento gástrico, con metoclopramida mejoran bastante. Al mismo tiempo facilita el tono, disminuye el tono basal muscular del duodeno y facilita el vaciamiento gástrico. La metoclopramida nos ayuda bastante en otro tipo de paciente. En ese paciente que va de emergencia por un abdomen agudo, independientemente de la causa, y que ha comido recién. Por ejemplo, que cenó y tiene dolor en la acá derecha, le diagnostican una apendicitis y nosotros queremos un vaciamiento gástrico. Podemos administrar metoclopramida para mejorar un poquito el vaciamiento gástrico y de esa forma tengamos una reducción del riesgo de broncoaspiración. Existen maniobras, por ejemplo la maniobra de Selig, uno lo va a intubar al paciente y hace una compresión del cartílago cricoides para reducir el riesgo de broncoaspiración, pero también hay fármacos que pueden ayudar al vaciamiento gástrico por todos los mecanismos de acción que vamos a ver ahorita y tenga un menos riesgo de broncoaspiración ese paciente. En resumen, la metoclopramida es un prokinético, es un antiemético, favorece el vaciamiento gástrico, estimula la liberación de acetilcolina y la forma mediante la cual estimula la liberación de acetilcolina es la siguiente. Primero, si la cadena final, el resultado final de la metoclopramida es estimular la liberación de acetilcolina, su acción va a ser antagonizada por quién? Por la atropina, ¿cierto? Ahora, el mecanismo de acción de la metoclopramida es diverso. O sea, por una parte, lo que hace es estimular a este tipo de receptores, a los receptores serotoninérgicos tipo 4. Por otra parte, la metoclopramida estimula a los receptores tipo 3. ¿Ya? Lo vamos a hacer mejor acá. La metoclopramida tiene acción antiemética porque bloquea los receptores dopaminérgicos a nivel del área postrera. ¿Qué quiere decir esto? La dopamina, cuando ustedes la administran a un paciente, tiene una buena distribución sistémica, no atraviesa la barrera hematoencefálica
Pero el área postrema, que es un sector que no está cubierto por el área, por la barrera hematoencefálica, llega a hacer su acción en esos receptores, los bloquea, son receptores dependientes de proteína G, de segundo mensajero, y es mediante el bloqueo de estos receptores dopaminérgicos que va a ejercer su acción antiemética, o sea, actúa a nivel central para que el paciente no tenga esa sensación de náusea y de querer vomitar, porque a este nivel está el centro vómito. Por otra parte, simultáneamente, por eso les decía que realmente los médicos no conocemos bien el mecanismo de acción de la metoclopramida, es que actúa a nivel de los receptores serotoninérgicos de tipo 3 de las fibras vagales y del área postrema, pero a dosis altas. O sea, tiene acción antiemética mediante el bloqueo del sistema dopaminérgico O2 y de los receptores 5H3 dependientes de cannabidiol. Es mediante estos dos factores que va a hacer su acción antiemética. Y su acción prokinética, cuando llegaba ese estímulo del plan citológico intestinal de forma mecánica o de estímulo químico o fármaco, activaba los receptores 5H4, los receptores serotoninérgicos. Esos receptores actuaban con segundo mensajero, proteína G, ATP, GMP, todo lo que ustedes quieran, y al final lo que hacía era liberar acetilcolina, y esa acetilcolina lo que hace es favorecer el tránsito intestinal. Entonces, su mecanismo de acción como prokinético es estimulación de los receptores serotoninérgicos tipo 4, mecanismo básico. Su mecanismo antiemético, bloqueo de receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos tipo 4. Probablemente es calexano. ¿Esos medicamentos se pueden dar a un paciente quirúrgico que quizás por emergencia va a entrar a ser operado de apéndice o algo así? Se puede usar si el paciente tiene alto riesgo de broncoaspiración. Generalmente están nauseosos, se puede usar. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber que actúa a nivel de estos receptores antes que saber que actúa a nivel de estos receptores? Porque si a un paciente que está con náusea y es un paciente psiquiátrico, yo le doy Aldol, quetiapina, va a ser un síndrome serotoninérgico, va a haber mayor bloqueo de los receptores, mayor liberación de serotonina y va a estar el paciente con alucinaciones, con delirio, con temblor por intoxicación. ¿Ya? Lo mismo si es un paciente que toma inhibidores de la recaptación de serotonina, fluoxetina, citalopram, escitalopram y todo lo que ustedes quieran, que hay bastante, le damos metoclopramida y no nos percatamos de que está tomando un antidepresivo, el paciente va a empezar con alucinación, irritabilidad y todo lo demás. ¿Ya? Entonces el mecanismo básico como prokinético, todavía no vamos a hablar tanto de antiemético porque vamos a hablar eso en la siguiente clase, pero el mecanismo básico es ¿ya? Estimula el receptor 5H4, al final lo que va a llevar es a la liberación de acetilcolina. Por ejemplo, los receptores del tipo 2 del área postrema, ¿han escuchado hablar de la domperidona alguna vez? Sí. Un fármaco antiemético, actúa a nivel de estos receptores también. Ahí es solución antiemética. ¿Ya? Tenemos un fármaco que tiene acción antiemética por un mecanismo y acción prokinética por otro mecanismo. Su característica farmacocinética tiene una biodisponibilidad variable de 32 o 28%, se excreta por la orina, se metaboliza por el hígado. El paciente con insuficiencia renal, su vida media se prolonga, tiene una vida media aproximada de unas 5 a 6 horas que se administra en una dosis de 10 miligramos cada 8 horas. Como reacciones adversas, lo más importante son a nivel del sistema nervioso central, que puede ocurrir hasta en un 20% de los pacientes. ¿Cuáles son esas? Los síndromes extrapiramidales, que es lo más frecuente y que lo menciona toda la literatura. Distonía, que son conversiones involuntarias, después de disponibilidades. Acaticia, que es esa sensación de intranquilidad. Por ejemplo, tal vez tienen un paciente que le están dando metoclopramida y ustedes piensan que tiene un trastorno de ansiedad y lo que tiene es una reacción adversa al fármaco. ¿No? Y
Incapacidad para mantenerse quieto, nerviosismo, insomnio. Por ahí tiene su paciente que está tomando metoclopramida en su casa y le dice que hace 3 días que no puede dormir. Tenemos síntomas parkinsonianos, temblor, rigidez, la disinencia cardíaca. Todos estos síntomas de intrapiramidal, si ustedes lo suspenden el fármaco, esos efectos son transitorios. Pero ya la disinencia cardíaca, que es la dificultad para poder coordinar, ya es cuando el paciente tiene un uso prolongado de medicamentos y muchas veces ya llega a ser irreversible. ¿Ya? Otro mecanismo, otro efecto adverso, tenemos la galactorrea por su acción dopaminérgica, bloqueo dopaminérgico, tenga la producción de prolactina y el paciente puede tener galactorrea. Ya las más graves tenemos convulsiones, confusión y hipotensión. Entonces un 20% es alto, o sea que de 10 pacientes, 2 pacientes pueden hacer síntomas neurológicos. ¿Ya? Y no se olviden las interacciones, creo que no las anoté, con los inhibidores de la recaptación de serotonina y los neurolépticos. Actúan a nivel de receptores serotoninérgicos. Entonces el paciente puede tener estos mismos síntomas por un síndrome serotoninérgico. O sea, este paciente que está tomando antidepresivos o neurolépticos más la metoclopramida puede tener esas reacciones. ¿Ya? En este caso estaría contraindicado entonces, doctor, si el paciente toma... Sí, habría que usar otro antidepresivo. Por eso es importante, les digo, conocer el mecanismo de acción del fármaco. Ya en la prueba, pregunten a su docente, a su interno, residente, ¿cómo actúa la metoclopramida, doctor? Es un prokinético, ¿verdad? Aplicaciones terapéuticas, trastorno de la motilidad del tracto gastrointestinal alto, paciente de vaciamiento gástrico, paciente con gastropatía diabética, gastroparesia por vagotomía, intervención quirúrgica de emergencia, lo que estaba mencionando, pacientes con alto riesgo de broncoaspiración. Tenemos la dosis máxima que puede ser 10 miligramos cada 6 horas y nuevamente hay que tener cuidado con las reacciones adversas, los síntomas intrapiramidales y los pacientes que toman antidepresivos y neurolépticos, porque su mecanismo básico de acción es activación del sistema serotoninérgico. Otros fármacos que tenemos, la cloroprida, nunca la he usado, lo menciona la literatura, comparte muchas acciones similares a la metoclopramida. Tiene acción dopaminérgica central, o sea que también va a ser antiemético, no solo va a ser prokinético, una vida media de 5 horas, se administra cada 6 horas. La cimetaprid tiene una débil actividad anti-D2, o sea que antiemético no tiene buena acción. Su potencia como prokinético es superior a la metoclopramida, carece de actividad en los receptores tipo 3, o sea que su acción antiemética prácticamente no tiene, porque no actúa en los receptores tipo 3 y no actúa en los receptores dopaminérgicos. Lo que sí es un buen prokinético. ¿Ya? Y bueno, aquí nos vamos a quedar para que lo repasen en su casa y así nos vamos a tener la siguiente clase. Se usa bastante en realidad, pero no es, la metoclopramida no es de elección en pacientes